hablando de evangelismo y cuál tema íbamos a hablar, si ese era el tema. Entonces fue muy interesante porque hice un tema de las bendiciones de la salvación y cuando ya había terminado había una inquietud pues de ver cómo llegamos a la salvación. Entonces hice el estudio de cómo somos salvos, pero cuando terminé el estudio de cómo ser salvos, el Señor puso en mi deseo ver la diferencia entre pecado y pecados, porque el tema que se iba a dar era, primero el tema era las bendiciones de la salvación, las bendiciones del perdón de pecados, y luego el pecado que Adán nos heredó, y ahora quedó como, ya ni título le puse, como ver las diferencias entre pecado y pecados. Una cosa es pecado y otra cosa es pecados, y ver que esta revelación que Dios da a la iglesia, esta revelación no lo tiene la religión. La religión no tiene esta revelación. Entonces ese tema pues prácticamente va dirigido al religioso. Entonces terminamos con 3 estudios y este es el último. El problema del religioso que no entiende qué es pecado y qué son pecados. Ese es el problema. Inclusive aquí está Martín. Martín ha sido a un templo antes que este. Es la primera vez que vienes. Ok. Bueno, hoy vas a ver la diferencia entre qué es pecado y qué son pecados. Parece que pecado y pecados parece lo mismo, pero ahorita vas a ver que es muy diferente, pecado y pecados, pero también vas a ver, Martín, que el religioso o las religiones no ven la diferencia. Entonces, cuando ellos no ven la diferencia, no pueden salir ni del pecado ni de los pecados. Entonces, ese va a ser el tema realmente que lo que vamos a estudiar hoy, el problema del religioso. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Les platico la historia de cómo llegamos aquí. Muy bien. Entonces, el Espíritu del Señor nos ha revelado qué es pecado y qué son pecados. Decía Martín que trajera su Biblia y algo que escribir. Pero también aquí está escrito, Martín. También aquí está escrito todo lo que uno dice, más o menos está aquí en la pared. Por si te llegas a perder o a confundir, lo puedes leer también aquí. Muy bien. Entonces, el Espíritu nos ha revelado, gracias a Dios, la gloria para Dios, que nos sacó de esa ceguera, nos sacó de esa ignorancia, nos sacó de ese pozo de la ignorancia, y ahora podemos ver qué es pecado y qué son pecados, claramente. Pecado significa no creer en lo que Dios dice. Claro que sabemos esto es más profundo, pero para este tema de evangelismo, aquí la vamos a dejar, ¿verdad? Ya sabemos que es mucho más profundo, pero por cuestiones de que mucha gente apenas va a escuchar, pues nomás vamos a darle el principio, nomás vamos a darles la base. Entonces, pecado es no creer en lo que Dios dice. Y eso, como cita bíblica, para corroborar lo que el Señor nos revela, está en Juan 16:9, que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué es pecado? Pues ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? No estamos inventando nosotros nada, no estamos diciendo algo conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras ideas, ¿no? Decimos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en Juan 16:9 que pecado es no creer en Él, no creer que Él es el Mesías, no creer que Él es el Señor, pero también no creer en su palabra. Entonces, cuando una persona no cree en la palabra de Dios, está en pecado. Entonces, pecado es no creer en la palabra de Dios. Pero también el Señor nos hace ver qué significa pecados. Y pecados es otro tema diferente. Pecados es la desobediencia a la ley de Dios. Pecados es la infracción a la ley de Dios. Vean el pasaje bíblico, 1 Juan 3, 4. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 1 Juan 3, 4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley.
Ajá. Entonces, aquí podemos ver qué son los pecados. Los pecados es infringir la ley de Dios. ¿Y qué encontramos en la ley de Dios? Bueno, pues encontramos no tener ídolos, no honrar ídolos, honrar a los padres, no codiciar, no matar, no robar, no cometer adulterio. Esos son pecados. Esa es la infracción de la ley. Entonces ahora nos queda claro que pecado es no creer en la palabra y pecados significa desobedecer la ley de Dios, como robar, matar, codiciar, deshonrar a los padres. Esos son pecados. Muy bien. Pero esto que el Señor nos ha revelado, esto que ahora podemos disfrutar la iglesia de Cristo, lamentablemente la religión no lo sabe. La religión lo desconoce de una manera total, de una manera completa, no conoce la diferencia. El problema del religioso o de la religión es que para ellos pecado y pecados es lo mismo. Allá en cualquier religión, y cuando hablamos de religiones nos referimos al azul, a la verde, a la amarilla, a todas las religiones. Toda aquella religión, lamentablemente, no conoce la diferencia entre pecado y pecados. Es el problema de la religión. Inclusive, al no conocer esta diferencia, tampoco sabe la definición divina de qué es pecado. Sí, en el griego hay una definición de lo que es pecado. En el griego, la palabra pecado es errar al blanco. Eso en griego significa, porque lo toman, como ya lo hemos visto, de aquella época del Señor Jesucristo, cuando un arquero le tiraba al blanco y cuando él fallaba, cuando fallaba al blanco, a ese aspecto Jesucristo le llamó pecado. Pecado es errar al blanco. Pero esa definición que está en griego, la religión no la entiende, la religión no comprende qué significa eso, errar al blanco. Yo recuerdo como testimonio que mi pastor nos decía que el pecado era errar al blanco, pero yo no entendía realmente cuál era la interpretación, o sea, cuál era la explicación de errar al blanco. Entonces, eso pasa en la religión. En la religión no se tiene bien el concepto qué significa pecado, ni tienen la buena interpretación espiritual. En la religión no tienen la interpretación espiritual de qué es pecado, y entonces si el religioso no sabe qué es pecado y lo confunden con pecados, y pecado y pecados es lo mismo, entonces la religión nunca va a salir de esa condición. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La religión, hermanos, está pereciendo. La religión está destruida. La religión está condenada al infierno porque le falta conocimiento. Entonces, gracias al Eterno que a través de este medio pues podamos comunicar la palabra de Dios, el misterio del Evangelio, en este caso el misterio de pecado y pecados. Muy bien. Otro problema de la religión, al no entender esto, al no diferenciarlo, entonces la religión pone como prioridad, dice, la prioridad de la religión es resolver los pecados que practica la gente. Ese es el objetivo del religioso, que la persona deje los pecados. Por ejemplo, si una mamá ve que su hijo se emborracha, que llega tarde a su casa, que está reprobando en la escuela, que anda con malos amigos, entonces la mamá lo que piensa es, deja los pecados. O sea, eso piensa la mamá. Y le dice al hijo, ya no tomes, ya sé responsable, atiende tu escuela, saca buenas calificaciones. O sea,
¿qué está pensando la mamá? Deja tus pecados para que te vaya bien. O si una esposa tiene a su esposo borracho, su esposo es borracho y constantemente se embriaga, constantemente toma, la esposa piensa como prioridad decirle al esposo, deja los pecados, deja de emborracharte, o en otras palabras, deja de infringir la ley. ¿Y por qué esa persona dice eso? Porque eso le enseñaron en su religión. En su religión le enseñaron que lo primero que hay que quitar son los pecados. Eso enseña la religión. Les predica que como prioridad deben dejar de hacer todo lo malo, como el adulterio, la droga, el mal carácter, el rencor, la vanidad, la mentira. Entonces, eso les enseñan constantemente y esa es la predicación de siempre. Deja esto, deja aquello, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, evita esto, no te juntes con esto. Y siempre se está predicando que no hagas esto. Entonces, las personas piensan que están en una iglesia verdadera porque les dan buenos consejos y esos consejos son bíblicos. No hagas esto, no hagas aquello. Y la gente se puede ir contenta a su casa porque le enseñan a no cometer pecados o le enseñan a evitar pecados. Y de todos los que asisten a ese grupo y de todos los que asisten a esa congregación, algunos lo van a lograr. ¿Sí? Algunos van a lograr por esfuerzo personal dejar algunos hábitos. Por esfuerzo personal, algunos dejarán algunos de los pecados que practicaban todos los días. Pero como ese triunfo, como ese éxito fue por esfuerzo personal, pues sí dejan algún vicio como la droga o el alcohol. Y él puede decir, ya dejé el alcohol, ya dejé la droga. Pero él no sabe que lo hizo porque esa era la predicación, esa era la insistencia, ese era el consejo. Eso se le decía siempre, deja esto, deja esto, deja esto, hasta que un día él dice, ya lo dejo. Entonces ese día él deja la droga, deja el alcohol o cualquier inmoralidad y entonces él no sabe que lo hace por esfuerzo personal. Ahora, ¿cuál es la característica si se deja de transgredir la ley por un esfuerzo personal? ¿Cuál es la característica? Pues que no lo hace, pero por dentro lo quiere hacer. Ya no lo hace, pero por dentro tiene el deseo de hacerlo. Sí, por dentro quiere volver a practicar ese vicio, pero como se propuso ya no hacerlo, pues se esfuerza en no hacerlo. Sí, ya no lo hace. Ya no toma alcohol. Sí, pero cuando ve un comercial donde aparece una cerveza, se le antoja. Pero si pasa por una cantina, se le antoja. Pero si sus amigos hablan de que se están embriagando, se le antoja. Y inclusive hace chistes de tomar cerveza. ¿Por qué dice chistes de tomar cerveza? Porque se le antoja. Por eso dice chistes de tomar cerveza. Dicen, si no hubiera agua, yo me tomaría una cerveza bien fría. ¿Por qué lo dice? Porque él no ha porque ya físicamente no lo hace, pero dentro de su corazón desea hacerlo. Esa es la evidencia que dejó el vicio por un esfuerzo personal. Pero esta clase de personas que dejan el vicio o cualquier infracción de la ley por esfuerzo personal, andan como ollas de presión. No lo hacen, pero andan como ollas de presión, muy agitados, muy nerviosos, muy presionados, que en cualquier momento ya no van a poder resistir el deseo de esa bebida, el deseo de la droga o cualquier infracción de la ley, y lo que van a hacer es volver al vicio. Por eso en la religión todos vuelven al vicio. Fíjense eso. El religioso entra y deja algunos vicios o deja algunas cosas, pero fíjense que después de un tiempo vuelven otra vez y vuelven otra vez a eso que antes hacían mal, que era un escándalo público.
Por eso, cuando nos han invitado a predicar a un centro de recuperación, como el que fuimos, hermano Antonio, ¿cuál era una característica de los que estaban allí? Que muchos venían de otra religión, que muchos venían de una religión y decían, no, pues yo asistía a tal templo, yo asistía a tal templo. Entonces, dentro de los drogadictos que habían ahí, no sé, ¿sabes? Habían como 70 drogadictos, 80 drogadictos en ese cuartito. Muchos venían de templos, y venían de templos porque allí dejaron el vicio, pero luego volvieron al vicio, y ahora estaban en esos centros de recuperación, y ellos decían, y cuando yo salga, vuelvo a mi templo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo, van a llegar a su templo muy contentos, muy felices, porque ya no tienen el vicio, pero cuando pase otro tiempo, van a volver al vicio. Ese es el problema de la religión. Como no conocen qué es pecado y qué son pecados, entonces ellos ponen la prioridad de quitar los pecados. Y al poner ellos eso como prioridad, pues entonces alguna gente sí lo puede lograr por esfuerzo personal, pero como es por esfuerzo personal, se van a cansar. Mire, todo esfuerzo cansa. Todo esfuerzo cansa, todo. Hemos puesto, por ejemplo, desde lo más sencillo, si yo agarro esta parte del borrador, si yo agarro esta parte del borrador, pues yo puedo decir, está bien ligerito, está bien fácil de cargarlo. Sí, lo puedes cargar 10 segundos, 1 minuto tal vez 3 minutos, pero a los 5 minutos que yo esté cargando esto, mi mano empieza a temblar. Mi mano va a empezar a temblar porque ya no puedo cargar esto. Y va a llegar un momento en que ya no puedo, que lo voy a soltar. ¿Por qué lo voy a soltar? Porque lo estoy cargando con mi esfuerzo. Entonces, todo esfuerzo produce cansancio. Y cuando te cansas, dejas de sostenerlo. Eso pasa con el vicio. La gente se esfuerza en no tomar, pero como lo hace con su esfuerzo y ya no toma, porque ese esfuerzo personal un día se va a cansar. Y cuando se canse, va a volver al vicio. Es el problema del religioso. Vuelve al vicio, vuelve a la necedad, vuelve a lo malo. Y cuando esto hacen las personas, el Señor los compara como el perro que vuelve a su vómito, ¿verdad? Hemos visto, los que hemos tenido perros, hemos visto que tú tratas de educarlos, tú tratas que se porten bien, tú tratas que sean obedientes, tú tratas que sea como una persona, ¿verdad? Es lo que pasa, piensas que es como una persona el perro. Entonces tú al perro lo bañas, lo peinas, lo limpias y el perro se ve muy bonito. Pero no le vas a quitar su naturaleza. Lo puedes cambiar físicamente, pero no le puedes cambiar su naturaleza. ¿Y sabes cuál es la naturaleza de un perro? Que si el perro vomita, lo que él hace naturalmente es volverse a comer el vómito. Yo me acuerdo cuando tenía mis perros, ¿cómo hacían eso? Que cuando vomitaban, bien feo que vomitaban, pero lo más feo es que se lo volvían a comer, entonces comían el vómito. Eso pasa con el religioso que deja de practicar lo malo, pero luego vuelve otra vez a practicar lo malo. Entonces el Señor Jesucristo lo compara como el perro que vuelve a su vómito. Si alguien quiere leer Proverbios 26:11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Como perro que vuelve a su vómito, así es la necedad que repite su. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, así es el necio, ¿verdad? Entonces, el religioso sí, igual de necio. Podrá ir a un templo, podrá ir a una congregación, por un tiempo dejará los malos hábitos, pero como el perro volverá a hacer lo mismo. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos la revela para conocerla a nosotros. Y la conozca el religioso, por supuesto. Muy bien, entonces el Señor nos ha traído a este tema. El tema es qué es pecado y qué son pecados. Pero el Señor nos ha traído al tema de que el religioso no conoce esta diferencia.
al no conocer esta diferencia, el religioso no puede salir de esa terrible condición. Entonces, otro problema que tiene el religioso es que el religioso aparenta guardar la ley de Dios. Es otro problema que tiene el religioso. Aparenta guardar la ley de Dios. Aparenta obedecer la palabra de Dios. Aparenta portarse bien delante de su congregación. No, ahí en su congregación es tan amable, tan servicial, tan educado, tan formal. Y tú lo ves a esa persona en la iglesia tan seriecito, tan amable. Y tú dices, qué buen cristiano, qué buen hijo de Dios. Y uno piensa que la religión funciona. Pero no, amados hermanos, cuando la persona no sale de su condición, en el templo se porta de una manera, pero cuando llega a su hogar se comporta de una manera totalmente diferente. Ese amor que destilaba en el templo, ¿verdad?, con los hermanos y con las hermanas, y esa sonrisa y esa alegría, nomás llega a su hogar y se acaba ese papel. Dejó ese papel en el templo, ahora vuelve a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? No tiene amor. Una persona que está en pecado no tiene amor. Puede aparentar en el templo que tiene amor, pero realmente él no tiene amor. ¿Y dónde puedes ver que él no tiene amor? En el templo no lo ves, pero en su casa, sus hijos, su esposa, sí lo van a ver. ¿Y qué van a ver en esa persona? ¿Qué van a ver en ese religioso? Siempre está enojado. Siempre está enojado. Todo le molesta. Todo lo que tú hagas le molesta. Todo juzga. Todo critica. Que esto lo hiciste mal, que esto no está bien, que lo debiste haber hecho de haber hecho de esta manera, que te equivocaste, ¿cómo es posible? Que ya te dije, ya te enseñé y te vuelves a equivocar y te la pasas criticando, te la pasas juzgando todo lo que tú haces. Nada de lo que tú haces le gusta. Nada de lo que tú haces le gusta. Él no es comprensible, no es atento, no es compasivo con la familia. Eso lo hace en el hogar, eso lo hace con los hijos. Y lamentablemente así lo hace también con su pareja. Con su pareja, él es el más frío de todas las parejas. No expresa el amor. ¿Cuál amor? Esa persona no expresa el amor. ¿Cuál amor? No tiene amor, tiene pecado, pero no tiene amor. Por eso con su pareja no es cariñoso, no es atento, no es caballeroso, no es detallista, no la escucha, y lo peor en esa relación es que no le interesa amar a su pareja. La tiene más como compañera, la tiene nada más como alguien que está a su lado, pero no está alguien a quien él ama. Amado hermano, el religioso tiene una característica: no ama a las personas, ni a sus propios hijos, ni a su propia esposa. Entonces, pero en el templo qué bondadoso, en el templo qué sonriente, en el templo qué servicial, pero en su casa es otra cosa. Y eso pasa también en su trabajo, eso pasa con sus amigos. Cuando él está en sus labores, ahí se comporta como un incrédulo, habla en doble sentido, es egoísta, es déspota, tiene mal carácter, es agresivo, es mentiroso, es ventajoso, es quejoso y es chismoso. Qué fácil se descubre a un religioso. Qué fácil se descubre a un religioso. Y cuando hacía este tema, yo veía que el Señor no solamente habla a los incrédulos, también el Señor nos habla a nosotros. Repito la frase, este tema no solamente es para los de allá afuera, este tema también es para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios nunca se equivoca. Y me hace pensar que aquí tenemos religiosos con esta misma actitud, con estos mismos frutos, con estas mismas evidencias,
que aquí son de una manera, pero en su casa son de otra manera y en su trabajo son de otra manera. Y amado hermano, qué bueno que Dios te descubre que eres un religioso, porque tú estás destinado a la ruina familiar, a la ruina económica, a la ruina espiritual y a la condenación eterna. Más vale hoy ver tu condición y que el Señor te saque de esa condición. Amén, hermanos. Pues también el Señor nos hace ver cómo le llama a esas personas. Ya vimos que aquellos que vuelven a hacer lo malo, que primero lo dejan y luego vuelven, el Señor los compara como el perro que vuelve a su vómito, y ahora el Señor nos hace ver que estas personas que aparentan cumplir la ley de Dios, pero realmente son doble cara, realmente fingen ser cristianos, realmente no son nada de cristianos, a esta gente Dios les llama hipócritas. Veamos qué dice su palabra, Mateo 23, 27. Vean lo que dice el Señor de estas personas que son doble cara. Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes semejantes se hacen frutos blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así tenemos otros por fuera a la verdad, con los restos a los ojos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces Dios los compara a estas personas, el Señor les llama hipócritas. Y el Señor los compara con sepulcros blanqueados. Si hemos tenido la oportunidad de ir a un panteón, oye, hay sepulcros tan hermosos, hay sepulcros tan bonitos, ¿verdad? Fabricados o hechos de mármol y bien limpios. Y por fuera se ven muy bonitos esa tumba. Pero cuando la abren por dentro, ¿qué encuentras? Huesos, inmundicia, muerto. Dice, así está el religioso. El religioso es un hipócrita que por fuera se ve hermoso, pero por dentro está lleno de inmundicia. Y gloria al Señor que descubre al religioso hipócrita. Y otro problema, estamos viendo los problemas de la religión, que no saben la diferencia entre pecado y pecados. Entonces, otro problema de la religión es que hay algunos que se les predica que deben dejar los pecados. Esa es la predicación. Y deja esto, y deja aquello, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas aquello. Entonces hay algunos, y subrayo, algunos, que en verdad se esfuerzan por dejar eso, por dejar esos malos hábitos. Hay algunos que luchan para dejar lo malo, hay algunos que intentan guardar la ley de Dios, hay algunos que quieren cumplir los estatutos de Dios, hay algunos que quieren obedecer los decretos de Dios y en verdad lo hacen con un corazón sincero. Dicen, sí, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar este mal carácter, yo quiero dejar esta vanidad, yo quiero dejar este orgullo, yo quiero dejar esta forma en que yo soy, yo quiero dejar todo lo malo y tienen un corazón sincero, o sea, no están fingiendo, o sea, no, yo quiero dejar lo malo, yo quiero vivir bajo la ley de Dios y su corazón es sincero. Pero aunque ellos tengan, amados hermanos, un corazón sincero, su esfuerzo es inútil. Fíjate qué tremenda revelación. Habrán algunos que sí se quieren portar al bien, habrá algunos que sí se esfuerzan por cumplir la ley de Dios, pero ellos tienen que saber que ese esfuerzo tan grande que ellos hacen, ese esfuerzo que lo hacen con un corazón tan sincero, que en verdad quieren cambiar, ellos tienen que saber que su esfuerzo es inútil, que su esfuerzo es vano, que su esfuerzo es infructuoso, de nada les va a servir. ¿Y por qué de nada les va a servir? Inclusive dice el salmista que el que edifica, ¿cómo va? Salmo 127:1. Ahí se me olvidó, que no tengo mis apuntes. Si Jehová no edifica la casa, gracias. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es tu Señor, si Jesucristo no es tu Señor, si no te gobierna Cristo y si estás en pecado,
jamás podrás dejar de practicar lo malo. Es imposible, es vano, no se puede dejar lo malo, porque no está el Señor en tu vida. ¿Y por qué no está el Señor en tu vida? Pues porque estás en pecado. Entonces, si estás en pecado, Jesús no es tu Señor, y si Jesús no es tu Señor, no puedes dejar los pecados. Por eso, aunque tengas la mejor intención, no puedes. Aunque tengas el mejor deseo, no puedes. Aunque te esfuerces, no puedes. Es inútil dejar de hacer lo malo cuando estamos en pecado. Y es que el religioso no sabe, porque no le han enseñado ahí en su templo, no sabe que la prioridad de Dios no es limpiarlo de afuera. La prioridad de Dios no es quitar los pecados. ¿Se acuerdan nosotros cuando estábamos en la religión? ¿No era lo mismo? Que lo que más enseñábamos, que lo que más predicábamos era dejar los pecados. En la religión, nuestra prioridad es que la persona deje los pecados, deje de hacer lo malo. El religioso no sabe que la prioridad de Dios no es limpiarlo de afuera. La prioridad de Dios no es quitar los pecados. La prioridad de Dios es limpiar primero lo de adentro. Esa es la prioridad de Dios. Quítalo de adentro, es quitarlo de adentro. Veamos el pasaje bíblico, Mateo 23, 25. Si alguien lo quiere leer, por favor, vean la mente de Dios. Vean la prioridad de Dios. Mateo 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea. Amén. Limpia primero lo de adentro del vaso. El vaso somos nosotros. Nosotros delante de Dios somos como un vaso, somos como un cántaro, somos como una tinaja, somos como un recipiente. Nosotros somos como un vaso delante de Dios. Y dice Dios, lo primero que hay que limpiar no es lo de afuera del vaso, sino hay que limpiar primero lo de adentro del vaso. Porque si limpias primero lo de afuera y lo de adentro está sucio, ese vaso no sirve. Y eso lo podemos ver en un hogar. ¿Qué hace la mamá cuando limpia los vasos? No limpia lo de afuera y lo de adentro lo deja sucio. Imagínate que si deja sucio lo de adentro y lo de afuera queda limpio, pues cuando alguien tome ese vaso, pues no le va a gustar ese vaso, porque por dentro está sucio y por fuera está limpio. No tiene caso, hermanos. No es útil, no sirve de esa manera. Y Jesucristo dice, Dios no limpia lo de afuera. Dios primero limpia, o sea, Dios no tiene como prioridad limpiarlo de afuera, sino la prioridad de Dios es limpiarlo de adentro y luego limpiarlo de afuera. Primero se limpia adentro y luego se limpia afuera. ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? El pecado. ¿Y qué sale de nosotros? Pecados. ¿Qué es lo de adentro? Pecado. ¿Qué es lo de afuera? Pecados. ¿Qué limpia primero Dios? Lo de adentro. Lo primero que hace Dios es quitar el pecado. Y eso también, amados hermanos, es muy importante para nosotros, que podamos ver y creer y disfrutar que ya estamos limpios del pecado. Y digo que estemos limpios del pecado porque nosotros sabemos que Dios hace poco nos dio esta revelación y podíamos ver entonces una causa por la que algunos hermanos no cambiaban. Había hermanos que no cambiaban, que pasaban los meses, que pasaban los años y seguían en sus maldades, seguían en sus injusticias, seguían haciendo lo malo delante de Dios. Y ahora, ¿verdad? Con el conocimiento, porque ese es el problema, el conocimiento que envanece, decían, Dios un día lo hará, Dios un día me transformará, Dios un día me cambiará. Amados hermanos, cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios te cambia.
Cuando tú recibes el Espíritu Santo, cambian tus deseos, cambian tus pensamientos. Cuando ya no tienes pecado y recibes el Espíritu Santo, eres una nueva criatura. El cambio de mentalidad, el cambio de deseos se hace cuando crees y cambias cuando ya no tienes pecado. ¿Y sabes cuál es el problema de algunos? Que seguían en pecado. Y si seguías en pecado, pues seguías cometiendo pecados. Y no podías dejar eso, y agarrabas un argumento bíblico, y agarrabas una interpretación bíblica para respaldar tus malas acciones, para respaldar tu terrible conducta delante de Dios y delante de los hombres. Te agarrabas de una frase bíblica, te agarrabas de un versículo para seguir haciendo lo malo. Amado hermano, mientras estés en pecado, sigues cometiendo pecados. Ahora, damos gracias a Dios y platicábamos con Jovita. Eso fue un parteaguas para algunos de la iglesia que pudieran ver que estaban en pecado. Y cuando Dios quita nuestro pecado, bendito sea el nombre del Eterno, porque nuestra vida es transformada por el Espíritu Santo. No por el conocimiento, no por el conocimiento. El conocimiento no transforma. Repito la frase, el conocimiento no transforma. El que transforma es Cristo Jesús. Es el único que cambia nuestras vidas. Y la gente tenía conocimiento, pero nos faltaba el conocimiento del pecado. Y gracias a Dios que cuando llegó el conocimiento del pecado, el Señor quitó nuestro pecado. Pero luego pienso, ¿y qué tal si algunos persisten en su antigua manera de vivir? Por eso pienso que este mensaje no solamente habla al religioso de allá afuera, sino aquí adentro podemos tener 2, 3 religiosos que siguen en la misma situación, esperando que un día Dios los transforme, pero vendrá Cristo y jamás los va a transformar. Eso téngalo por seguro. Entonces, la prioridad de Dios es quitar el pecado. La prioridad de Dios es quitar lo malo que tenemos dentro de nosotros. La prioridad de Dios es quitar el pecado. Porque si no se quita el pecado, la persona sigue cometiendo pecados. Entonces, si no se quita el pecado, se siguen cometiendo pecados, aunque él tenga el deseo de ya no cometerlo. No, el pecado siempre te lleva a cometer pecados, aunque no quieras. Vean Romanos 7, 19 al 20, por favor. Romanos 7, 19 al 20. Entonces aquí dice perfectamente la palabra de Dios que aunque yo no quiera cometer pecados, sigo cometiendo pecados. ¿Y por qué sigo cometiendo pecados si yo ya no quiero? Yo ya no quiero cometer pecados. Antes sí quería, pero ahora ya no quiero. Ya no quiero porque pues ahora voy a un templo. Ahora en el templo me enseñan que hacer esto es malo. Y ahora me enseñan que esto a Dios no le gusta. Entonces como ya sé que a Dios no le gusta, ya no lo quiero hacer. Sí, ya no quiere hacerlo, pero lo sigue haciendo. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Dice el apóstol Pablo, porque el pecado está en mí. Mientras el pecado gobierne mi vida, mientras el pecado sea mi Señor, jamás dejaré de cometer pecados. Por eso la prioridad de Dios es quitar el pecado y luego quitar los pecados. Gloria a su nombre. Pues gracias al Señor por su revelación. Entonces el Espíritu del Señor nos ha revelado
que la prioridad de Dios es quitar el pecado y luego quitar los pecados. Fíjense, a diferencia de la religión, la cual es gobernada por hombres. En la religión, fíjense cuál es la prioridad. Primero quieren quitar los pecados de la persona. Amados hermanos, debido a este método humano, la persona vuelve a cometer pecados. Por eso decimos de una forma concluyente, ninguna religión funciona. Qué tremenda revelación. Ninguna religión funciona, ninguna. Yo quiero ir a la religión fulana, no funciona. Yo quiero ir a la religión sutana, no va a funcionar. Que yo voy a la otra religión, ninguna religión funciona. Ninguna religión funciona. Y la gente que va a esa religión lo sabe. Y los que van a esa religión lo saben. Ellos saben que muchos de su gente anda mal. Ellos saben que entre ellos andan mal. Por eso esas personas siempre terminan haciendo lo malo delante de la gente que los observa. Pero vean esto. Pero aún lo peor es que algunos hacen lo malo dentro de su congregación. ¿Sí? O sea, estas personas que van a un templo siguen haciendo lo malo. Estas personas que van a un templo siguen cometiendo pecados. Y allá la gente de afuera ven sus pecados, ven lo malo que él se porta. Pero lo más terrible del religioso es que no solamente hace lo malo allá afuera, sino que el religioso hace lo malo dentro de su congregación. Y dentro de su congregación hace cosas malas. Una vez estábamos en una reunión, en una asociación allá en la Ciudad de México. Bueno, la verdad no me acuerdo si era la asociación o nomás fui yo. No me acuerdo, pero ahí estaba yo en ese templo. Entonces se levantaron las ofrendas y pues tú cierras los ojos. Pero no sé quién no cerró los ojos y vio que alguien tomó el dinero de ahí mismo y se sentó, o sea, tomó y se sentó. Y Chispas lo vio. Y ya al final le tuvieron que decir, hermano, usted, mientras todos cerramos los ojos, usted agarró dinero. Y Chivas, ahí al hermano lo descubrieron. Y claro, ya no volvió a ir, fue la última vez que fue. Pero eso se descubrió. Eso no es lo peor, eso no es lo peor. Lo que muchos sabemos, y todos sabemos, es que hay muchos pastores que cometen adulterio. Tú y yo sabemos de varios pastores que cometen adulterio. O sea, la maldad no solamente la hacen allá afuera, la maldad la hacen dentro de la congregación. Por eso el religioso es un sinvergüenza, el religioso es un sinvergüenza, que hace lo malo no solamente afuera, sino lo hace dentro de su congregación. Y la gente, en vez de ver de que están en el lugar equivocado, en vez de ver por qué está pasando esto, no, la gente sigue aferrada en su religión y todavía hay algunos que defienden a su pastor que cometió adulterio. Eso es lo más increíble de la religión. Eso es lo más increíble de la religión. Pero eso es lo que pasa. Todo religioso sigue cometiendo pecados. Por eso el Señor nos hace ver que ninguna religión funciona. Y lamentablemente, por el mal testimonio de estas personas, lamentablemente, por las cosas malas que hacen esta clase de personas que se llaman cristianos, manchan el nombre del Señor. Por eso el nombre del Señor es blasfemado. Cuando ven a fulano con ese carácter, con esas actitudes, con ese despotismo, con esa forma de ser, ¿usted cree que la gente va a buscar a Dios? ¿Usted cree que la gente quiere conocer el Evangelio? ¿Usted cree que la gente quiere venir a la iglesia? Hermano, cuando la gente ve a esa clase de personas sinvergüenzas, hipócritas, por eso no quieren venir a la iglesia, por el mal testimonio de estas personas. Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2:24. Los mismos religiosos cierran la puerta de la salvación. Fíjate qué frase, los religiosos cierran la puerta de la salvación. Romanos 2:24, ¿qué dice la Biblia? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los hombres. ¿Ves? La gente no cree, hermanos.
por el mal testimonio de los religiosos que se llaman hijos de Dios, que se llaman cristianos. La gente debe saber que no son hijos de Dios, que no son cristianos. Ellos viven en pecado, ellos son hijos del diablo que aparentan ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Pero claro, la gente no lo sabe. La gente piensa que es hijo de Dios porque va a un templo, porque todos los domingos va al templo, porque todos los domingos lleva su Biblia y piensa que es hijo de Dios, pero él no es un hijo de Dios. La gente no cree por el mal testimonio de los falsos cristianos. Entonces, ese es lo que está pasando en la religión. Bueno, otro problema del religioso es que quiere portarse bien, pero no puede. Quiere obedecer la ley de Dios, pero no puede. Quiere sujetarse a la voluntad de Dios, pero no puede. Eso pasa en todas las religiones, en todas las religiones. No puede cumplir la ley de Dios. Amados hermanos, es imposible cumplir la ley de Dios. El religioso lo intenta, el religioso se esfuerza, pero un día se va a dar cuenta que no puede. Y al final de tantos intentos, y al final de muchas caídas, y al final que no pueden portarse bien, que no pueden guardar la ley de Dios, entonces se sienten frustrados, se sienten derrotados, se sienten desanimados, desalentados, fracasados. Y como ven que no pudieron guardar la ley de Dios, entonces ellos toman la decisión de salirse de ese templo, de salirse de esa congregación, de salirse de esa religión, y entonces se retiran. Se retiran porque no pudieron guardar la ley. Se retiran porque les da vergüenza que no pudieron con los pecados. Y repetimos, amados hermanos, el problema del religioso es que no sabe que el que está en pecado jamás podrá dejar los pecados. El religioso no sabe que el que está en pecado es imposible obedecer la ley de Dios. El que está en pecado es imposible sujetarse a la voluntad de Dios. Pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Y como no lo saben, que no pueden, entonces ellos se esfuerzan, no pueden, se desaniman y se van. Es que no saben. No saben que no se puede guardar la ley de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Otro problema del religioso es que el pastor enseña, ahora sí que en cada domingo, en cada estudio, que las personas dejen de practicar los pecados. Enseñan que con el esfuerzo la persona puede dejar de hacer lo malo. El pastor religioso no sabe que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. No lo sabe el pastor, no lo sabe el maestro, no lo sabe. El hombre no puede cumplir la ley de Dios. El líder religioso no sabe que para el hombre es imposible obedecer los mandatos de Dios. El líder no sabe que el único que puede obedecer la ley de Dios es Cristo Jesús. El único que puede sujetarse a la ley de Dios es Cristo Jesús. Es el único que puede cumplir la ley de Dios. Gloria a su nombre. Por eso el Señor nos dice, yo vine a cumplir la ley. Vean Mateo 5:17. Si alguien lo tiene, por favor, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Dice el Señor, yo vine a cumplir la ley. El único que la puede cumplir es Cristo. Yo no puedo, hermanos. Para mí es imposible cumplir la ley de Dios. Y entre más me esfuerce, más me voy a caer. Entre más me esfuerce, no voy a poder cumplir la ley de Dios. El único que puede es Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer Cristo? A través de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es permitir que el Señor lo haga. Esa es la gracia. Reconocer que yo no puedo, pero creer que es Cristo sí puede. Y cuando yo vivo bajo la gracia, entonces Él gobierna mi vida, Él gobierna mis pensamientos, Él gobierna mi corazón, Él gobierna mi voluntad. Y viene el gran milagro, que eso es el gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? Dejar de hacer lo malo. Pero ¿cómo somos limpios por fuera? Cuando primero somos limpios por dentro. Cuando Dios nos quita primero el pecado,
entonces es Dios quien nos lleva a limpiarlo de afuera, entonces es Dios quien nos lleva a dejar de practicar el pecado. Entonces ahora sí comenzamos a obedecer la ley de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Lo que hace Cristo en nuestras vidas es que expresemos la ley de Dios. Y entonces la ley ya no es un mandato, ya la ley no son mandamientos. La ley es la expresión que Cristo está en mi vida. Gloria a su nombre. Muy bien. Otro problema del religioso es que su vida no cambia. Y no cambia por causa del pecado. ¿Te fijas que pasan? Voy a decir algo muy directo. Hermano, hermana, que estás aquí. ¿Te has fijado que tu vida no ha cambiado? ¿Que eres el mismo o la misma de hace muchos años? ¿Sí te has fijado? Que eres el mismo de muchos años. O sea, eres el mismito. No has cambiado nada, es el mismo. Tienes más conocimiento, tienes más información, tienes más revelación, puedes discutir de temas, puedes hablar de temas de la Biblia, pero ¿te has fijado que eres el mismo? ¿Te has fijado que eres la misma? No has cambiado. Sigues igual, igualitito, igualitito. Este es el problema, hermanos. Estás en pecado. Sigues en pecado. Mucho conocimiento, pero sigues en pecado. Y mientras estés en pecado, no cambies. Mientras estés en pecado, no cambies. Tu vida es igual o peor. Por eso otro problema religioso es que su vida no cambia. ¿Por qué no cambia? Por causa del pecado, hermanos. Por eso no cambia. Esa persona podrá hacer una oración ferviente para recibir a Cristo en su corazón, pero va a seguir en pecado. Esta persona se puede bautizar en el templo, pero ¿de qué sirve si sigue en pecado? Puede ser parte del coro de alabanza, pero ¿de qué sirve si sigue en pecado? Puede tener un ministerio en el templo, pero ¿de qué sirve si sigue en pecado? Puede ser maestro de su congregación, pero ¿de qué sirve si sigue en pecado? Puede ir hasta un seminario, pero cuando salga va a seguir en pecado. Puede ser nombrado diácono en su templo, pero ¿de qué sirve si sigue en pecado? Puede ser pastor de un templo, pero no sirve de nada porque sigue en pecado. Ese es el problema del religioso. El problema del religioso es que puede servir en el templo, puede ministrar en el templo, puede enseñar en el templo, puede ser pastor de un templo, pero sigue en pecado y delante de Dios esa persona sigue igual. ¿A quién nos recuerda? Pues aquel mensaje que dio el Señor Jesucristo. Lucas 18 del 10 al 14, por favor, si alguien lo quiere leer. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a un religioso. Un religioso que dice: pues yo no robo, yo no soy adúltero, porque eso es un religioso. Es un religioso, prácticamente esta es la vida, no roba, no es adúltero, sin embargo cumple con las leyes, ayuna 2 veces a la semana, da su diezmo de todo lo que gana, pero cuando él sale de allí sigue igual delante de Dios, sigue en su pecado. Así es la característica del religioso. Podrá cumplir las normas de un templo, las normas de la congregación, pero delante de Dios está igual, está en pecado. Ese hombre no ha sido justificado delante de Dios. El religioso cumplirá con las ordenanzas de la ley, pero su vida no cambia.
Qué bonito el Señor nos lo dice. El religioso cumplirá con las ordenanzas de la ley, pero su vida no cambia porque está en pecado. El religioso continúa cometiendo pecados porque sigue en pecado. Todo el que está en pecado comete pecados. Todo religioso que está en pecado no es feliz. Aunque cumpla con todas las tareas de su templo, no es feliz. El religioso cumplirá con su ministerio en el templo, pero al final se va a sentir vacíos. Y él se va a preguntar, ¿por qué me siento tan vacío si estuve trabajando en la iglesia? Y la respuesta es porque el religioso sigue en pecado. Por eso es que nunca es feliz, aunque trabaje en la iglesia, aunque esté en el coro, aunque tenga un ministerio, nunca va a ser feliz porque siempre se va a sentir vacío. ¿Y por qué se siente vacío? Porque está en pecado. Por eso el deseo de Dios es primero quitar el pecado. Si usted quiere saber cómo Dios quitó nuestro pecado, pues le invitamos a que venga la otra semana para que escuche cómo Dios quitó nuestro pecado. Entonces, le esperamos, amados hermanos, amados amigos, la próxima semana. Y gracias a Dios por lo que hoy nos reveló el problema del religioso que no sabe que es pecado y que son pecados. Y si el religioso no ve la diferencia, jamás saldrá del pecado y seguirá cometiendo pecados. Interesante el tema, para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a despedirnos con una oración. Yo dije que yo iba, ¿verdad? Muy bien, entonces les invito a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Ahí nos despedimos. ¿Quién nos acompañó por internet? Está Jessica. Jessica, muy bien. Jessica, un saludo, Dios siga bendiciendo. Qué bueno que estás al pendiente y ya viste el problema del religioso, ¿verdad? Hoy fue este tema tan diferente, tan diferente. Está la hermana Marinieto. Mi hermana Mari, Dios la siga bendiciendo y le siga bendiciendo su salud también. La hermana Norma. Hermana Norma, le siga bendiciendo, te extrañamos los viernes, Y el hermano Roberto. Hermano Roberto, ya supimos la buena noticia, pero bueno, que el Señor siga, ya usted la dará testimonio. Pero gracias a Dios que el Señor actúa, las oraciones no son en vano, la gloria para el Señor. Muy bien, entonces vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a orar. Dice tu palabra que tú derramas la lluvia en esta tierra. Y cuando esta lluvia cae a la tierra, cumple su propósito. Entonces la semilla germina, la planta crece, la planta se desarrolla y la planta llega a dar fruto gracias a esa hermosa agua, gracias a esa lluvia que Dios prepara y la envía a estas tierras secas y áridas. Y tú la comparas, Señor, con la palabra de Dios. Dice, Señor, que la palabra nunca vuelve vacía. Hoy has traído palabras, Señor, una palabra interesante, una palabra hermosa, una palabra diferente. Gracias, Señor, porque en el menú siempre nos das platillos diferentes. Gracias, Señor, porque siempre traes un platillo nuevo, un platillo delicioso. Hoy nos hiciste ver el problema del religioso. Y Padre, creemos que esta lluvia que has traído a estos terrenos, a estos cuerpos, a estas almas, tu palabra va a cumplir su propósito y que el religioso deje la religión y venga a los pies de Cristo Jesús, porque solamente Jesucristo puede quitar nuestro pecado y solamente Jesucristo puede guiarnos, Señor, a ya no practicar los pecados. Solamente en Cristo Jesús se puede cumplir la ley de Dios. Gloria a tu nombre, Señor, que nos revelas tu verdad. Gloria a tu nombre, Señor, porque ahora ya nos sacaste de la religión para vivir en el Evangelio de Cristo Jesús. Y creemos, Señor, que tu palabra no solamente ha llenado nuestros corazones y podemos declarar que mi copa sale rebosando, sino también tenemos la confianza y la fe que tu palabra se va a extender por muchas partes, que tu palabra va a llegar hasta los confines de la tierra. Y creemos, Señor, que así como a muchos les causará daño, a muchos les causará empacho, creemos, Señor, que a muchos también va a ser agradable a sus oídos, porque dice tu palabra, Señor, que las ovejas de Efraín están dispersadas
por todo el mundo y solamente tus ovejas oyen tu voz. Y creemos, Señor, que cuando ellos escuchen tu voz, Señor, ellos van a saber que no les habla un hombre, ellos van a saber que les habla su pastor, Cristo Jesús, a través de los hombres. Padre eterno, cumple tu propósito al derramar tu palabra como la lluvia en este campo y en muchos campos que están allá afuera. Señor, lo creemos. Cumple lo que tú has dicho. Y también, Señor, antes de despedirnos, bendice, Señor, las ofrendas, que seamos movidos por tu Santo Espíritu, que seamos movidos conforme a lo que Dios dice. Y bendice, Señor, también en forma especial al papá de nuestra hermana Irene. Dale entendimiento de tu evangelio y bendice también a este joven que hoy nos acompaña en esta noche. Dale tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos despedidos. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.